Bueno, bienvenidos, estamos en otro momento más de La Flojera Entrevista. Como cada semana nos acercamos a Minato Bar para tomar algo, compartir un buen momento con gente destacada en la ciudad de Victoria que tiene diferentes posturas, diferentes movimientos y siempre estamos tratando de rescatar algún testimonio nuevo. En esta oportunidad tenemos la grata visita de quien está ahora con la coordinación del Museo de la Ciudad, Carlos Anadón. El señor, ¿cómo te digo? ¿Chano o Marcelo? Es indistintivo. Prácticamente lo mismo. ¿Cómo andás, Marce? ¿Todo bien, Chano? Bien, bien. Gracias por la invitación. Marcelo Salinas, Chano Salinas. Exactamente. Sí, así. Oficial. Sí. Es oficial. Sí. En la escuela, en todos lados me dicen. ¿Por qué Chano? Es una larga historia. Lo que pasa es que Chano deriva en realidad de Chelo. Mi nombre es Marcelo. Ah, bien. Y desde muy chico mi abuela me empezó a decir Chelo. Me decía Chelo. Y jugando entre hermanos, el Chelo che se convirtió en Chano. Claro, a mí muchos amigos de la infancia me conocen por Chaschine. Tomás. Sí, es medio largo también la historia. Sí. Pero sí, hay quienes me conocen así. Y yo recuerdo que a mi hermano le tejían un pullover que le ponían, mi hermano es Toto, y le ponían el nombre Toto. Entonces me decían, se burlaba de mí porque me decía, no, pero a vos no te van a poner Chaschine, ahí empieza el nombre y va a terminar atrás y no se va a ver. Claro, toda la vuelta entera. Pero ya no recuerdo cómo salió, ya a mí me decían Chano. En esa abreviación de ese nombre tan largo, o ese sobrenombre tan largo, me terminaban diciendo Chano y ya quedó Chano y ya se como que se institucionalizó ya desde la primaria, ya desde la escuela primaria y quedó. ¿Y cómo te encuentras en este momento, cambiando totalmente de tema, la responsabilidad de cuidar un patrimonio tan importante para los victorienses como es el Museo de la Ciudad? Bien, con mucha responsabilidad. La verdad que si bien yo había visto experiencias, yo he trabajado en otras gestiones de cultura, en la municipalidad, había tenido acceso a algunos museos, a conocer gente, y por eso conocía la metodología. A partir ahora de estar en distintos equipos, fui convocado específicamente para esta tarea. Sí. Para que hiciera un diagnóstico. Yo me comprometí a hacer un diagnóstico y acá estoy en marcha. Sí, es la locura tener que... Si querés hacer un relevamiento del patrimonio, tenés que estar... Sí, porque yo entendía que no era una tarea fácil. Nosotros yo partí de una hipótesis de trabajo. A partir de ya estando allí adentro, empecé a hacer un relevamiento. Yo tenía algunos contactos de especialistas de distintos lugares, y es por eso que, a partir de eso pude acceder a una de las mejores especialistas del tema, Geraldine Fernández, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la ciudad de Santa Fe. Ahí enseguida me asesoraron, me dijeron, bueno, anotate, vamos a hacer el diagnóstico para Victoria, y donde iba a salir el plan de trabajo para nuestro museo, y así que acá estamos ya poniendo en marcha. Y lo bueno que tiene que este trabajo no es que uno estudió tarea o teoría suelta, sino que trabajó teoría, pero ya teniendo en cuenta el Museo de Victoria, con el diagnóstico que se hizo y luego un plan de trabajo, que es lo mejor tenerlo para saber cómo empezar. Chano, ¿y cuáles van a ser los ejes principales del diagnóstico? Bueno, nosotros ahí en ese diagnóstico entendimos que lo que había que hacer urgente era un plan de conservación preventiva, que se llama, que es, para decirlo rápido, es planificar, es un trabajo que para cuidar los riesgos de deterioro de todos los bienes que allí se guardan, ¿sí? Había mucha carencia de soportes, de guarda, había que cuidar lugares donde, por ejemplo, cuidados de humedad, por ejemplo, todos los factores externos que están expuestos muchas veces los bienes, ¿sí?
había que empezar por ahí. Planteamos rápidamente, sabíamos y éramos conscientes de, por ejemplo, renovar el inventario, tener claro, por ejemplo, el reacondicionamiento de algunos lugares del propio museo, albañilería en algunos sectores, ¿sí? Una serie de aspectos que tenían que ver con lo estructural, ¿sí? Inventario, soportes de guarda, el guardado, por ejemplo, la carencia de muchas veces por ejemplo, en el soporte papel, nosotros nos encontramos con que la mayoría del soporte papel de documentos no está inventariado, por ejemplo. Vimos una gran falencia que lo estamos haciendo. Primero veíamos la urgencia porque hay mucho material documental que es de consulta casi permanente. Entonces hoy en día nosotros que nos da la posibilidad de la digitalización a través de distintos formatos, el material consultado y que era ya patrimonio. Ejemplo, nosotros tenemos algunas ediciones de primeras ediciones, de Historia de la Matanza, por ejemplo, autografiados o dedicatorias al mismísimo Carlos Anadón, de Carlos Anadón, regalos a don Isidro Jerónimo Balbi, que es el dueño de esa casa, ¿sí? A algunos particulares que son amigos del museo, personajes así. Nosotros entendíamos que esos ejemplares debían ser guardados totalmente y trabajar con copias digitales, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, hay ediciones que, sobre todo las ediciones que están agotadas, ¿sí? Hablemos de eso, ediciones que están agotadas. Nosotros para conservar el ejemplar original o con esa pequeña dedicatoria hay que digitalizar. Sí. Porque es de consulta permanente, de exhibición, ¿sí? Cuando fuera necesario, pero trabajar así lo cuidamos, ¿sí? Y lo dejamos para la posteridad. Quizás hoy no nos damos cuenta, pero sí dejamos que eso se rompa, vamos a perder esa dedicatoria que valiosísima. Camus Chavadaraco le dedicó a tal o cual persona, y para nosotros es un personaje, si hoy vale mucho, dentro de 50 o 100 años va a valer muchísimo más. Totalmente. ¿Qué es lo más valioso, hablando de valioso, qué es lo más valioso que tiene el museo? ¿Qué podría ser una obra de arte, un libro? Bueno, espera, antes de que me contestes, te cuento, estamos en Minato Bar, como cada semana. ¿Qué te pediste? Pasá, vení, acércate. Está con miedo. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Dale. Bien. Cafecito, corta. ¿Este es tuyo? ¿Este es mío? Creo yo. Sí, no sé. Mandale. Ya está. Sí. Dale, no hay problema, muchas gracias. ¿Qué usas? ¿Azúcar? ¿Edulcorante? Azúcar. Dale. Te preguntaba entonces, ¿qué es lo más valioso que tiene el Museo de la Ciudad que se pueda contar, no sé, o no? Mira, y ahí entramos en algo subjetivo, claro. Porque por ahí, para lo que es valioso para mí, por ahí, para otros, siempre lo debatimos. Claro. Para mí algo llamativo, histórico, que siempre me resultó, antiguamente cuando el Museo de la Ciudad estaba en edificios de obras sanitarias, Sí. siempre a mí me llamó la atención el Cristo Nazareno, que es el Cristo que está en nuestra sala religiosa, que es un Cristo que data de la época del oratorio, ¿sí? Mirá. Es una imagen, sí. Ese no lo tengo visto. Sí, bueno, cuando tengo que ir. Tengo que ir a verlo. Sí. ¿Pero de qué? ¿Está hecho de madera? Sí, es una figura de vestir, está hecho de madera. Yo tengo entendido, sí, porque en eso hace no tanto hicimos una ficha, eso es otra cosa de que nosotros estamos haciendo, que son fichas técnicas. ¿Por qué las fichas técnicas? Porque en esa ficha técnica nosotros hacemos, no solo describimos la obra, sino que sacamos fotos. Mañana a mí me pueden cambiar el Cristo Nazareno por otra figura igual y yo te digo, no, en realidad es esta. Ya pasó. Puede ser que haya pasado. Ya pasó con las esculturas, ¿te acordás? Las esculturas, sí. Las dos esculturas de mármol de Afrodita, sí, algo así. No me acuerdo bien específicamente, pero tengo en la memoria el recuerdo de que pasó.
Esa imagen es de fines del siglo XVIII, ¿sí? Se dice, no está documentado, pero se dice que vino del Alto Perú, donde se fabricaban muchas de ese tipo de imágenes, ¿sí? Y si bien no está documentado que estuvo el 13 de mayo de 1810, esa figura ya para 1820 ya se cree que ya estaba en el oratorio, ¿sí? Es del primer oratorio, ¿sí? No sabemos con exactitud si estuvo el 13 de mayo, como sí hay otras, puede haber otras en Basílica, por ejemplo, otros elementos que hayan estado el 13 de mayo, que los hay, pero no precisamente este Cristo, ¿sí? Que tiene una particularidad y bueno, para mí siempre me llamó la atención y vaya que bueno, la conexión que he tenido con ese Cristo, que hasta el día de hoy es la joya que tenemos. Bueno, mira, sobre el 13 de mayo, no sé si pudiste ver la entrevista que hablamos la semana pasada con Ana María Balbi, y tuvimos un pequeño, no sé si debate, pero sí un intercambio de ideas y de formas de pensar, en donde ella plantea que las generaciones de ella, que son un poco más mayores que nosotros, hablaban de que el 13 de mayo en realidad no fue siempre la fecha que el victoriense de esta contemporaneidad piensa como hito fundacional. Si bien se tomó, pero después más atrás como que no fue la fecha exacta, el 13 de mayo la fecha de fundación, pero bueno, lo tiro como acotación. Sí. Bueno, tema de debate. Yo no soy historiador, no soy profe de historia, bien, pero sí estoy al tanto de esa discusión que existe, por lo menos acá en Victoria, de ese hito fundacional. Lo cierto es que, bueno, las sociedades modernas siempre acuerdan un punto de partida, ¿sí? Un marco, sea para el estudio, sea para lo que fuere, ¿sí? Y me parece que el 13 de mayo es una fecha muy significativa, ¿no? Más allá que, bueno, por supuesto, todo esto antes del 13 de mayo de 1810 ya era, ¿sí? Ya era el pueblo de La Matanza o Pago de La Matanza, y bueno, habría que, y si nos vamos más atrás aún con los pueblos originarios, ya estamos hablando, bueno, de los verdaderos pueblos que aquí vivieron en esta zona. Sí, tal cual. Bueno, damos una vuelta de página. ¿Cómo anda para jugar el fútbol? De 3, medio abierto, así, zurdo. Necesitamos para esta noche armar un fulbito y... Uy, ya hace muchísimo que no juego. Sí, pero bueno. Me dijeron que te decían 87. Ajá. ¿Puede ser? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, porque lo que pasa es que yo como jugador era medio rústico. No solo rústico, sino que mi contextura física a lo mejor no me ayudaba como algunos otros. ¿Hiciste mucho baby fútbol? Sí. La crianza nuestra, de muchos pibes de nuestra generación, fueron jugando en el club de barrio, ¿sí? Y siempre estaban en los clubes de barrio el grupo el plantel de elite y el grupo que venía un poco más de suplente. Lo que había, ¿sí? Era el rejunte. Y cuando arrancaba el partido, muchas veces a los 2 minutos ya tocaba el pito final y ya, bueno, no alcanzábamos ni a transpirar. Bueno, esas eran nuestras primeras incursiones. Pero yo tuve algunos destaques precisamente en algunos partidos chivos, en el término futbolístico, de que quizás los mejores jugadores del equipo no aparecían y los rústicos aparecíamos, ¿sí? Los flacos aparecíamos con puro corazón y eso por ahí... Le ponían ganas. Sí. Fue lo que por ahí más me describió en esa época. ¿Sí? Son 3 hermanos ustedes, Chano. Somos 4. 4. Hay 2 mellizos. Vos sos mellizo con Toto. Con Toto. Ajá. Toto no está en Victoria. Vive en Buenos Aires actualmente. Bien. ¿Qué recuerdos tenés de esa infancia? Mira, infancia muy, muy feliz. La verdad que el periodo hasta los 12 años, la verdad que es una infancia, uno la cuenta a veces. Sobre todo a mí que soy docente, me gusta describirla muy feliz. Nosotros
no solo el club, que ya algo charlamos del club La Plaza Libertad. El Club Libertad lo llevan a sangre. El Club Libertad. Y River allá. Exactamente. El club La Plaza, el barrio, los chicos del barrio. Eso en cuanto al barrio, ¿sí? Los torneos de bolilla, ¿sí? Hoy no existen. Yo describo algo y vas a dar cuenta que estamos hablando de hace... Yo me acuerdo porque somos más o menos de la misma generación. Somos de la misma generación, sí, pero uno lo cuenta a los pibes que hoy andan con el celular y uno... No tienen ni idea de qué estamos hablando. No tienen ni idea de qué estamos hablando. Sí. Yo siempre hablo de los torneos de bolilla, por ejemplo, de ver 50 muchachos desde 5 años o menos hasta 12 años llenos de gurises, ¿sí? En pata, en cuero, con alguna musculosita, ¿sí? Pero esa fue la infancia, es el colorido que yo tengo. Cuando podíamos salir a alguna siesta, porque a veces nos retaban si nosotros salíamos a la siesta. Ahora anda a decirle que no ahora. Ahora anda a decirle que no. Sí, pero no salen, no andan a la siesta. Antes era no y no. Sí, antes era no y no. Y si no, y si llegaban, papá trabajaba muchísimo y mamá venía de la escuela a las 4 de la tarde recién, porque hacía jornada completa. Si llegaba enterarse que nosotros habíamos salido, se armaba en serio. Así que la verdad que muy feliz. Y después también la infancia, porque a nosotros, como trabajaban, nosotros nos quedamos a la vuelta de casa, en la casa de Conrado Facendini y de Julia Facendini, éramos medio criados de ahí, porque teníamos la siesta y ellos, me acuerdo que Conrado tenían en la casa tenía criadero de gallinas de raza. Gallinas, pollo, gallina. Y además había una mini granja. Tenía conejo, perro, tenía... ¿De todo? Codornices, tenía de todo. Sí. Y siempre era, la vueltita era ir por ejemplo, a juntar huevos, a cambiar el agua, a poner el alimento para las gallinas, los gallos, los cuidados. Los gallos de riña que a veces se enojaban y no te das cuenta que había un gallo. ¿Sí? Te sacaba la chuza de acá abajo. Enseguida. Sí, te marcan la chuza ahí. Sí. Y además también, bueno, nos hemos llenado de pulga. ¿Eran completitos la salina? Yo recuerdo una vuelta nos llenamos de pulga, piojillo. De todo. Nos retaron tanto ese día que bueno, yo me acuerdo que estaba mamá y aparecía una pulga y estaba furiosa. Con 2 litros de vinagre, mamá le ponían en la cabeza. Más o menos, no sé, pero de todo. Nos retaron tanto. Y así la verdad que ese tipo de infancia que creo que hoy no se ve tanto, salvo por ahí los chicos no sé, los chicos de zonas rurales que tal vez sí, pero acá en ciudad no se ve más. No se ve más. Ya no, y bueno, papá, colectivero, trabajó en la terminal mucho tiempo, mamá como docente. Papá en realidad era ventanillero. Ventanillero de la ciudad de Gualeguay. Sí. Ah, pensé que era colectivero. Ventanillero. Ventanillero era. Sí, pero bueno, conocía todo. Todo el meollo de la cuestión. Sí, tal cual. Se encargaba de todas esas cuestiones. ¿Cómo se dio vivir? O sea, porque tuvieron la pérdida trágica en el 92. Vos eras chiquito, tenías 12 años, más o menos. ¿Cómo fue el proceso de ahí en adelante cuando se quedaron solos? Porque se quedaron todos los varones, la convivencia, la adolescencia. ¿Cómo la llevaron adelante? ¿Qué te acordás? Sí, la verdad que ese tiempo fue bueno, por eso te digo... Hasta ahí fue todo. Hasta los 12, yo calculemos que los 12 ya séptimos grados, nosotros hacíamos séptimo grado en esa época, en ese plan de estudio, que eran 7 años. Ya hasta ahí como que fue todo como color de rosa. Después un poquito la cosa se complicó. Y sumado a que todos los chicos entrada a la adolescencia es compleja de por sí, se complicó bastante. Pero a pesar de eso, bueno, eran de buena madera. Sí. Sí, porque a pesar de eso cada uno cada uno, camino. Papá nos crió como pudo, la verdad, a pesar de todos sus problemas, nos crió como pudo. Y bueno, y después nos escapábamos a las reacciones de muchos jóvenes de esa edad.
¿sí? Uno se acuerda, uy, pues no estudiaba, uy, tal cosa, uy, mi hermano tal. En realidad hoy ve los chicos tienen reacciones así, sumados que un padre que hace lo que puede, nada, está dentro de los parámetros normales o entendibles, mejor dicho, ¿sí? Porque tanto no es que no estaba todo bien, es la realidad, no estaba todo bien y a veces algunas cosas se te escapan, sí. Bueno, pero guardás unos buenos recuerdos de lo que fue la crianza y la formación. Sí, y después, a pesar de medio lo jodido, entre comillas, que era papá, siempre algunas cosas que priorizaba, por ejemplo, siempre había alguna plata para revista, por ejemplo, era una época que nosotros, por ejemplo, escuchábamos mucho, éramos ermitaños, al menos yo, súper ermitaño, pero siempre plata para algún diario, alguna revista, más alguna revista que traíamos de la vuelta de casa siempre había, y vos fíjate que son las cosas que más recuerdo como rescatable, porque la lectura es lectura y es cultura general, y eso en determinado momento te salva de un montón de cosas, ¿sí? De estar en la calle, o siendo más grande, bueno, yo lo escuché, es cultura general, tal cual. Bueno, tenés una marcada tendencia por un partido en particular, el Partido Justicialista. Bueno, desde muy joven te involucraste. ¿Qué fue la mecha que prendió la primera llama de decir, yo quiero andar acá? La llama peronista. La llama peronista. Mirá, yo no sé con exactitud. Lo que sí, a mí me llamaban mucho la atención las figuras de Perón. Yo fui un lector muy precoz de política. Una de las primeras lecturas que yo tuve, mamá había comprado en casa, mamá era maestra y mamá compraba siempre libros. Venía un visitador de libro, que ya no existen tampoco. No, ya no sé. Un visitador que venía de Paraná con enciclopedias, libros de didáctica para mamá, por ejemplo. Y a partir de ahí habían comprado un libro que se llamaba 20 años de historia política argentina, desde el 66 hasta el 86. Un libro que aún conservo, hace poco lo rescaté, está impecable. Mira qué bien. Y yo siempre veía las figuritas, pero con los epígrafes uno se va ayudando bastante y uno va asociando. Y va asociando solo, y por ahí las cosas que no sabía le iba preguntando. Y también que tiene mucho que ver las lecturas que tenía, por ejemplo, de historia de San Martín, por ejemplo. Eso tiene que ver porque había lecturas. Hay un año que se le dio mucha importancia a los 100 años del fallecimiento de San Martín, que fue los 100 años del fallecimiento de San Martín. En 1950 había en casa algunas publicaciones de 1950 de la revista La Obra, una revista, y ahí escribía el general Perón, bueno, como homenaje al Libertador, y bueno, siempre la cuestión de la multitud, las leyes laborales, que hoy yo le pongo nombre de leyes laborales, pero como que siempre Perón cobijaba a los pobres, ¿sí? Un poco habrá sido por la sensibilidad que tenía hacia el hermano, hacia el vecino, a la confraternidad, por lo menos los ideales que uno iba asociando. Claro, iba tomando. Sí, por ahí siempre me llamó la atención, no sé por qué. Y después, por ejemplo, en época, tal vez agarré una época también que acá ganó Estrata, el intendente Estrata. 94. No, en el 87. Ah, la primera. La primera gestión del intendente Estrata, y yo ya andaba. ¿Ya andaba ahí? No es que andaba ahí, pero en el barrio antes estaban los afiches pegados con la cara de Estrata, y yo ya. Viste que algunos se van desprendiendo, y yo ya me llevaba a casa papeles de Estrata, ¿viste? Y siempre pasaba alguna caravana y siempre le hacía la B de la victoria. Bueno, y ahí nació un amor que, bueno, lo tengo hasta hoy, ¿no? Obviamente con ese crecimiento, en ese proceso uno va pasando distintas etapas, desde el amor, el romanticismo, las decepciones, las críticas, y también los aportes que uno también puede hacer al
al partido. Al partido sí, o interactuando, participando siempre de alguna manera. Como un partido de fútbol, tal cual. Exactamente. Seguro. ¿Cómo te ves de acá a 10 años? Estudiando mucho, seguramente. Estudiando. Creo que yo he pasado mucho tiempo de estos 45 años, mucho tiempo estudiando. Diría, ¿por qué no? Más de 20 años estudiando. No va a cambiar demasiado. Así que seguramente tal vez con algún posgrado más y siempre aspiro a siempre capacitarme más, ¿no? Y ha sido, creo, que lo que me ha dado, no solo lo que me ha salvado a mí, sino que lo que me ha dado identidad como persona, más allá de la persona que es descripto, el estudio a mí me ha dado mucha identidad, mucho reconocimiento de pares, de compañeros, de colegas, y de los alumnos que muchas veces, bueno, los recuerdan a uno, y eso me gratifica muchísimo. Sí. Bueno, Chanito, muchísimas gracias por habernos visitado en La Flojera. Te vamos a dejar un pequeño presente, es una lapicera de La Flojera, para que sigas escribiendo la historia de vida que llevas adelante. Y bueno, a lo mejor te sirve para anotar alguna cosa en el museo ahí. Esto es importante y usar la lapicera de La Flojera. Sí. Hay que escribir, hay que escribir. Muy bien. Hay que escribir. Creo que ojalá lo pueda hacer. Viste, mira, dentro de 10 años, mira. Sí. Pienso capaz que dentro de 10 años está La Flojera todavía y te invito a que presentes tu primer libro. Sí. Claro. No pierdo la esperanza. ¿Cuál sería el título, por ejemplo? No sé. A mí me interesa todo lo que es prosa, me gusta. También muchos de los cuentos de la infancia me encantaría concentrarlo en cuentos. Para eso hay que trabajarlo mucho. Yo sé que soy muy bueno escribiendo, pero no precisamente cuento, porque el cuento tiene una técnica que hay que concentrar, ¿sí? Te tiene que llamar la atención y te tiene que mantener hay que ocupado concentrar, exactamente. Y por ahí, bueno, habría que ver. Pero siempre escribiendo, seguro. He escrito mucho, así que bueno, después ojalá algún día. Muchas gracias, Chano. Ya.